RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a ver si ya tenemos nosotros en línea y vía Zoom también la comunicación con el general de división del Ejército Peruano en Retiro, Leonardo José Longa, experto en seguridad y desarrollo, jefe de Estado Mayor de la región militar del BRAE. Estamos ya en contacto con el general. General, muy buenas tardes, ¿nos escucha bien? Lizardo, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, a usted, general, muchas gracias. Bien, ¿cómo podemos analizar? Vamos a nosotros a ver si tenemos en pantalla la portada del diario 1, donde algunos medios pues han utilizado esta manifestación. General, no sé si usted puede ver ahí ese titular, dice: protestas contra el Congreso se realizará en todo el país, dice, contra el gobierno y el Congreso. La conquista de Lima. ¿Qué puede usted manifestar al respecto? Más o menos cómo se enfoca esta información por algunos medios. Bueno, Lizardo, si es que me permites, yo quisiera precisar ciertos hechos en los cuales quiero basar el análisis sobre esta denominada tercera toma de Lima. En cuanto a los hechos, tenemos que existen organizaciones de izquierda caviar y de izquierda radical, que están convocando a esta movilización que la han denominado la tercera toma de Lima. La izquierda radical, tenemos que considerar que actualmente se ha dividido en dos facciones. Y asimismo, hay que tener presente que la movilización no ha tenido el financiamiento que esperaban. Es importante también puntualizar que el Movadef, el FENATEP y el partido militarizado están presentes en esta movilización, debiendo resaltar la convocatoria de la camarada Vilma y del camarada José. Se han movilizado a Lima reservistas de Tarapoto, de la región San Martín, así como grupos, pequeños grupos hasta ahora identificados, de gente de Cerro de Pasco, de Puno, de Ayacucho y Arequipa. Asimismo, veamos que la población está agobiada por la crisis económica. El sueldo no alcanza y tiene que trabajar más, ya que el 80-85% de los peruanos vive del día a día. La población del sur se ha podido percibir que está en espera de cómo se desarrolla la movilización. Y acá sí viene algo que tenemos que tener en cuenta, que de haber muertes, este hecho podría desatar enfrentamientos con una violencia generalizada. Los mensajes de tranquilidad que da el gobierno, que el día de ayer ha dado el gobierno, específicamente la presidenta de la República, el premier, el ministro del Interior, tienen en la población un efecto contrario. No traen tranquilidad. La población los considera una mala lectura política de nuestra realidad, así como que tienen falta de criterio y de tino. La población en su mayoría no está de acuerdo con el gobierno, no está de acuerdo con el Congreso, ni tampoco está de acuerdo con el Poder Judicial. Pero tampoco está de acuerdo con esta movilización. ¿Qué pide la población? La población reclama a gritos seguridad ciudadana y que los dejen trabajar. Eso es lo que pide la población, seguridad ciudadana y que los dejen trabajar. Y por último, creo que tenemos que tener en consideración también que existe una desinformación interesada de muchos medios de comunicación que directa o indirectamente incitan a la movilización a la población y hasta están dando malas informaciones con la finalidad que la población empiece a agitar la violencia. Ahora, en general, si bien es cierto de que ayer escuchábamos, parecía, como nosotros lo hemos comentado,
un adelanto al mensaje de la Nación del 28 de julio que hizo la Presidenta de la República, ¿no? Porque ha hecho un resumen de los trabajos, pero sin embargo hay mucho trabajo por hacer, hay falta de presencia del Estado en las regiones más alejadas del país, precisamente de donde vienen todo este tipo de manifestaciones que escuchen con mensajes al Poder Ejecutivo, ¿no? Y también lo que queríamos nosotros precisar es que pese a que esta convocatoria no ha tenido pues la misma fuerza quizás de la que tuvo en diciembre del año 2022 y principios de enero de 2023, se tiene que hacer un trabajo de inteligencia muy fina, ¿no? Porque muchas veces en estas manifestaciones incitan para que lamentablemente haya una pérdida de vida y ahí recién comienzan a decir que esta manifestación ha sido exitosa. ¿Cómo usted cree que se está trabajando en el servicio de inteligencia? ¿Está trabajando bien la Policía Nacional, el Ministerio del Interior? Mira, en principio quiero aclarar que no solamente basta tener la inteligencia, tenemos que tener también la voluntad política y tener la voluntad jurídica. Son tres aspectos importantes que hasta ahorita no se han coordinado ni sincronizado. Una parte de la inteligencia, la otra la decisión política y lo otro la decisión jurídica, que el Poder Judicial y el Ministerio Público también tengan una participación activa, de tal manera que se logre entre los tres dar ejemplo de que no se debe de utilizar la violencia para exigir derechos. Sí, puede ser que exista cierta legitimidad, llamémoslos así, en sus demandas, pero si hacemos un análisis, ¿cuáles son las demandas que ellos piden ahorita, que han manifestado? Son demandas de índole político, ¿eh? No son demandas de índole reivindicativo, ¿no? ¿Qué piden? Renuncia de la presidenta, el cierre del Congreso, nueva constitución mediante una asamblea constituyente, libertad de los detenidos en las manifestaciones de enero y febrero y la restitución de Pedro Castillo. No, imagínate, mira, son cuestiones que hasta ni siquiera son viables. Y ahora, ¿cómo evaluar el éxito o fracaso de esta movilización? Lizardo, si tú me dices, ¿cómo evaluamos el éxito o el fracaso? Dejamos a la percepción de la persona que quiera evaluar. ¿Ya? Ellos dirán, ¿hemos tenido éxito? La presidenta no va a renunciar. El cierre del Congreso es imposible. Una nueva constitución y mediante una asamblea constituyente tampoco. Adelante de elecciones. La restitución de Pedro Castillo es imposible, pues. Es un delincuente al final. Ha querido dar un golpe de Estado y tiene que quedar claro. Ahora, la renuncia, muy bien, renuncia Dina Boluarte. ¿Qué es lo que va a pasar con el Perú? Acá el problema no ha sido identificado por la población. El problema son los partidos políticos. Los partidos políticos se han convertido en una amenaza para la sociedad peruana. ¿Ya? Y esos partidos políticos que son una amenaza para la sociedad peruana, de esos mismos partidos políticos volverá a salir, pues, el nuevo presidente o la nueva presidenta. Seguimos en un sitio donde no hay la luz. Estamos en el infierno político y el Perú todavía no ha creado la luz que lo lleve a salir de esta crisis y este caos, no solamente político, sino social, económico y jurídico. Ahora, en general, entonces, lo que se debería hacer, o debería hacer el gobierno, porque ya lo ha anunciado, ¿no?, que la presidenta misma Dina Boluarte, que el caso del adelanto de elecciones ellos presentaron el proyecto de ley al Congreso, no lo aprobaron, entonces es un caso cerrado y que ella va a gobernar
hasta el año 2026. Lo que se debería hacer son temas puntuales en tratar, como usted ha dicho, ¿no? La inseguridad ciudadana que cada vez está peor, no solo en Lima, sino en el interior del país. Y también el caso de salud que nos ha golpeado mucho, ¿no? Después de la pandemia ha venido el dengue y con otras enfermedades, la anemia, que por ejemplo sigue subiendo en diversos puntos del país. El gobierno entonces se debe centrar ya en trabajar y sobre todo tener presencia del Estado en algunas regiones más alejadas. Yo quiero acá puntualizar que tenemos al Estado o gobierno, tenemos a la población y tenemos a las amenazas. Como tú dices y bien manifiestas, el gobierno debería dedicarse a trabajar, pero para trabajar tiene que colocar también gente capaz, ya, no cuotas de poder. La presidenta, si bien es cierto, tiene una legalidad que le dio la Constitución por ser vicepresidenta del Perú, asumió constitucionalmente, pero se está encargando de pasar a la ilegalidad y acrecentar su ilegitimidad. ¿Y por qué digo que pasa a la ilegalidad? Porque la gente que está inmersa en corrupción está fuera de la ley, es ilegal. Entonces, el Poder Ejecutivo está en ilegalidad, hay corrupción y la presidenta no hace nada. En el Congreso hay corrupción y no se puede hacer nada. En el Poder Judicial, en el Ministerio Público se está viendo, el pueblo lo ve y lo observa, existe corrupción y no se hace nada. ¿Ya? Y la corrupción es parte del problema para la seguridad ciudadana. La impunidad también es parte del problema para la seguridad ciudadana. Y la falta de justicia es el gran problema. Entonces, este gobierno debería dedicarse a traer justicia verdadera, porque con esa justicia verdadera va a dar los primeros pasos para que se pueda trabajar una seguridad ciudadana. Una seguridad ciudadana que los peruanos reclaman a gritos y que muchos engañan a los peruanos. Tratan la seguridad ciudadana como si fuera una causa. Y la seguridad ciudadana es un efecto de la falta de justicia en el Perú. Bien, general José Longa, muchas gracias por estas apreciaciones. Nos preocupa a todos pues que esta fragmentación del país, el gobierno tenga esta desaprobación y que si no trabaja, como hemos ya mencionado, este nivel de desaprobación va a seguir subiendo, ¿no? Va a sobrepasar ya el 80% según la última encuesta. El Congreso también va a tener esta impopularidad, pasando el 90%, y la gente lamentablemente no siga creyendo en los partidos políticos y no vaya a salir pues un líder que se necesita, ¿no? Una persona que sea política, que se preocupe en el país y sobre todo honesta. Ya hemos tenido estos ejemplos, cuántos presidentes de la República presos, enjuiciados, inclusive un expresidente se ha suicidado, ¿no? Lamentablemente acusados de corrupción. Eso esperemos, y ese pues lamentablemente que los jóvenes no crean en las instituciones, ¿no? Lamentablemente porque hay mucha corrupción y no hay personas que trabajen con las manos limpias para que nuestro país salga adelante. Esperemos que sea así. Vamos a ver. Lizardo, sí. Si me permites, no podemos seguir permitiendo que el gobierno actual esté destruyendo las instituciones y que esta mal denominada toma de Lima sirva de reflexión para todos los peruanos, porque ella refleja para mí tres cosas importantes. El pueblo, la población, quiere y tiene esperanza en el cambio. Quiere el cambio en el Perú. Tiene fe. Pide que se vayan todos. Ese es el mensaje. Pide que se vayan todos. El problema es cuándo y cómo. Ahí está el gran problema. El problema es que no se quieren ir. Ese es el gran problema. No, ahí también es el gran problema, de que estos señores ya tienen que preparar las condiciones
para que se vayan todos, porque eso es lo que quiere el pueblo. Y la otra cosa que tiene que hacer este gobierno es empezar el diálogo con el pueblo. Ya tienen miedo de dialogar, tienen miedo, los ministros tienen miedo de dialogar con el pueblo. ¿Ya? Y si no se toman medidas, esto puede seguir en aumento. Claro, y va a ser muy difícil que acabe este gobierno hasta el 2026, ¿no? Si sigue esta situación así. Esto puede ir en aumento, eso es lo preocupante. ¿Ya? Ahora no, pues ahora está controlado, ¿no? Se ve que la Policía Nacional ya ha actuado profesionalmente, hay que felicitar a la Policía Nacional, ¿no? Las Fuerzas Armadas también están expectantes, pero no es suficiente, no es suficiente. Acá tiene que haber una reacción del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, poner las barbas en remojo, porque si no, el pueblo va a tener que salir a tomar el poder. Así es, y eso es lo que no se requiere. Muchas gracias, general Leonardo José Longa, experto en seguridad y desarrollo, jefe de Estado Mayor de la región militar del Brain, por este contacto aquí en estos momentos difíciles en nuestro país a través de RCR. Muy amable, general. Muchas gracias, Lizardo, también por la invitación. Un saludo a tus teleoyentes. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.